especialmente a mi querido amigo Patrick Dillon. Patrick es, bueno, él va a contar la historia, pero él es panameño de padres estadounidenses y tiene un currículum fantástico. Yo empecé a saber de Patrick hace muchísimos años, muchos años antes de conocerlo, porque vi algunos proyectos de él publicados en Architectural Review de Inglaterra y en otras revistas, ya hará 15 años o tal vez más. Sí, y como algunos de ustedes saben, yo organizo las reuniones internacionales de arquitectura Mundaneum. Lo invité a uno de los Mundaneums en Managua en 2000, déjenme ver cuándo fue, 2015, 15. si no lo recuerdo, Ujú. ¿verdad? Sí, 2015 2015. fue el 7, 8, el 9, la novena reunión internacional Mundaneum. Y bueno, tengo que confesar que nos hicimos amigos, muy amigos, y a tal grado que él y otros hemos conformado una especie de circo viajero, y desde entonces Patrick nos ha acompañado en San Salvador, no, en San José en San José. 2017. En Sí. 2017 nos acompañó en San José y también en 2017 en San Salvador, luego en 2018 en Granada, España. Y fue invitado a participar en el libro Mundaneo 1999-2019, Mondo Nostrum, que por cierto ganó el premio en la categoría de publicaciones de la reciente Bienal de Arquitectura de Costa Rica, organizada por el Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Voy a leer un poquito del currículum, aunque yo pues a, a Patrick lo conozco bien y además él va a contar unas historias muy bonitas, así que no, tal vez no me lo leo todo, pero Patrick nació en la antigua zona del canal en Panamá. Su papá, si mal no recuerdo y me corrige Patrick, es ingeniero civil y participaba obviamente en las obras civiles en la zona del canal. Él estudió en 1970, inició sus estudios de arquitectura en Arizona State University, obteniendo el título de bachiller en arquitectura, que es el equivalente a la licenciatura en Costa Rica. Después se fue a Rice University en Houston, donde estudió una maestría en diseño urbano y además después se fue a trabajar con Ricardo Bofill en España, en Barcelona, donde diseñó algunos proyectos en diferentes lugares, trabajó, esto mejor no lo cuento porque yo sé que lo va a contar Patrick, tiene pues más de 40 años de experiencia y ha trabajado en diseños de conjuntos de vivienda en Francia y Argelia, realizó proyectos de infraestructura vitivinícolas en Francia y en Sudáfrica, y varios de los proyectos de Patrick forman parte de las colecciones permanentes del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, eh, y el Museo de Arte en San Francisco, el Pompidou Center en París. En 1995 regresó a Panamá, eh, donde ha sido responsable de una serie de proyectos desde ese momento. Y tal vez para no leerme todo el currículum, ya que Patrick sé que va a contar mucho de esto, sí me parece que es importante resaltar que fue el arquitecto local y responsable del diseño del biomuseo diseñado por Frank Gehry, en la ciudad de Panamá, aparte de que diseñó, estoy casi seguro que lo va a mostrar esta noche, el Panama Rainforest Discovery Center, que es un proyecto muy bonito en Gamboa, y su casa Salo en Veraguas, que es una referencia mundial en cuanto a arquitectura sostenible. Así que con todos nosotros,
el arquitecto Patrick Dillon. Bienvenido, Patrick. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, Álvaro. Sí, efectivamente, como ya tú me conoces desde Managua, pues sí, voy a contar un poco, voy a compartir esta noche con ustedes, pues esa experiencia de viaje. También voy a iniciar al inicio, pues. Así que paso directamente, pues, a la pantalla. Voy a compartir. Ya. Sí, sí. Bueno, yo he escogido este título para la charla esta noche porque justamente quiero compartir con ustedes este camino que llevo desde hace pues más de 42 años. Ahora mencionó antes pues que mi carrera de arquitecto yo llevo ya 42 años. Si agrego la universidad, pues estoy con 7 más. Pero el viaje inicia tanto para mí como para ustedes, de alguna manera, hace mucho más tiempo. Y estas dos referencias, una de Giovanni Palasma y otra de Luis Barragán, de alguna manera son pues un indicador de por dónde voy a ir esta noche. Giovanni Palasma cuando dice que tenemos una necesidad mental de caer en la cuenta de estar enraizados en la continuidad del tiempo. Y en el mundo artificial es cometido de la arquitectura, o sea, de nosotros, facilitar esta experiencia. Eso es, para mí, justamente tiene que ver con este largo viaje que de alguna manera, esta larga experiencia que inició hace, o sea, millones de años. Y de parte de Luis Barragán, pues mi obra es mi autobiografía. Justamente yo he llegado a hacer la obra que les voy a compartir esta noche gracias al viaje, al camino que inicié hace pues 50 años cuando me fui de mi país natal. Esta imagen aquí hago referencia a lo que dice Palasma. Patrick, ¿Sí? no estamos viendo la presentación. No están viendo la presentación. Ahora tampoco. Listo, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Camino a una arquitectura. Así es. Bueno, disculpa, wow. Ok, entonces, la referencia de Palasma, ¿no? Tenemos una necesidad mental de caer en la cuenta de estar enraizados en la continuidad del tiempo. Y en el mundo artificial es cometido de la arquitectura nosotros facilitar esta experiencia. Y de parte del gran Luis Barragán, mi obra es mi autobiografía. Comparto esta idea porque efectivamente lo que voy a mostrar sobre todo es pues el resultado de un viaje largo de 40 años. Esta es entonces una serie de imágenes que explican lo que estaba diciendo antes de que nos una una historia, ustedes en Costa Rica y yo aquí en Panamá, nos une esta historia que es desde hace millones de años. Comenzando arriba a la izquierda, pues todos sabemos que originalmente hace 5.000 millones de años pues la Tierra era una sola masa de tierra, Pangea, que se fue entonces hace 200 y tantos millones de años, fracturándose, creando los 5 continentes que conocemos.
Pero hace 80 o 90 millones de años en el área, o bueno, ya hace más de 100,000 años, apareció en el área de los Galápagos este hotspot, este punto caliente. Y entonces hace unos 80 o 90 millones de años comienza esta actividad submarina volcánica y esa magma va fluyendo por el fondo del mar hacia el noreste hasta chocar con unas placas tectónicas, la placa Cocos, la placa del Caribe, y esa magma entonces comienza a surgir. Ya abajo en el Mioceno medio, y luego el Mioceno tardío y el Plioceno, vemos justamente cómo Costa Rica y Panamá van surgiendo del mar y en un proceso pues que duró bueno, hasta ahora, después del surgimiento del istmo, de esta franja, esta conexión entre Norte y Suramérica, que es básicamente, no fue rellenado por esta actividad volcánica. Pues ha tenido el efecto de unir Norte y Suramérica. Y aquí otra imagen de cómo estamos conectados nosotros, ¿no? Nosotros vivimos en una tierra que ha tenido una incidencia, una importancia única para la evolución del mundo físico, pero también sobre todo para la raza humana. Al cerrar la brecha aquí, ¿ustedes ven la flecha esta que estoy usando? Sí, sí se ve. Bueno, aquí estamos, unimos América del Sur, América del Norte, y el efecto es que cambian todas las corrientes de los océanos del mundo. Todo cambia, porque antes, sin Panamá y Costa Rica, aquí estos mares estaban conectados y al cerrarse pues se crea la corriente del Golfo y esto tiene un efecto a nivel global. Entonces, desde hace 90 millones de años pues ya el mundo se ha pues ahora aparece como esto. Ya antes, originalmente, hace 3 millones de años, perdón, el istmo se cierra hace 3 millones de años. Esos cambios en las corrientes de los océanos hacen que lo que era bosque en África se transformaba primero en sabana y luego en desierto. Eso ha tenido entonces un impacto grandísimo en términos de justamente la evolución humana. Y nosotros nos encontramos entonces en esta franja tropical. Aquí tenemos una idea entonces de dónde vienen nuestros antecesores en África, gracias al hecho de que el istmo de Panamá y Costa Rica se cerró y transformó todo el clima a nivel global y creó en los medios ambientes los primeros hábitats de los humanos. Este es un libro, Los hijos de la edad de hielo, escrito por este científico Stephen Stanley, que habla justamente de este proceso y cómo este surgimiento, esta conexión que supone Panamá y Costa Rica, de América del Sur y América del Norte, justamente llegó a la evolución del ser humano. Y entonces él termina con la conclusión de que todos somos panameños. Y yo agregaría que también somos costarricenses. Entonces, este es otro frase que siempre me ha pegado mucho, de Gaston Bachelard en el libro fantástico La Poética del Espacio, donde dice: la casa es nuestro rincón del mundo, es nuestro primer universo, un cosmos en todo el sentido de la palabra. Entonces, mi
rincón del mundo. Es aquí, en este pueblo que se llama Gamboa, que está en la confluencia del gran río Chagres, que es la mayor fuente del agua para todo lo que es el canal de Panamá, desde la ciudad de Panamá hasta Colón. Esto fue justamente el río antes que llegaba aquí hasta Colón, y esto es por donde los españoles llegaron a cruzar el istmo y viajar hasta Sudamérica y el resto de Latinoamérica. El pueblo de Gamboa es uno de varios pueblos en el canal, al lado del canal. El canal de Panamá tiene una serie de pueblos que fueron construidos justamente en los puntos claves estratégicos del canal. Aquí en el puerto de Colón está los pueblos de Cocosolo y Cristóbal. Este pueblo de Gatún está en las esclusas de Gatún. Esto es donde desde uno sube los 85 pies hasta el nivel del canal y luego cruza hasta el Pacífico. Y entonces Gatún está ubicado en las esclusas de Gatún. Luego no hay nada hasta Gamboa, y Gamboa está aquí porque era siempre el lugar en donde estaba y aún está la división de dragado, que es el encargado justamente de mantener el cauce libre. Luego pasamos a las esclusas que están en Paraíso, Pedro Miguel, otros pueblos, y luego llegamos a Balboa. Así que es un ejemplo para mí es una idea de una ocupación de territorio muy sostenible, en donde la gente que habita en estos pueblos trabajan en los pueblos y entonces pueden caminar a los trabajos, pero toda esta serie de pueblos están unidos por un ferrocarril. O sea que realmente es una visión de planificación sostenible que data desde los años, en fin, prácticamente 100 años. Entonces, esta es una vista entonces de parte de Gamboa. Este es el Gamboa aquí, este es el Chagres y el canal. Yo soy de aquí, de este lugar. Esta es una imagen de la arquitectura que adoptó los Estados Unidos en los años 30. Y para mí esta es una imagen emblemática de cuál era la estrategia de ocupar el trópico panameño hace prácticamente 100 años. Tenemos una vivienda con una estructura de concreto sobre la cual se pone un encierramiento de madera y un techo de 4 aguas ventilado de cobre. Yo siempre menciono a la gente aquí en Panamá que tenemos que entender que el tratado original Hay-Bunau Varilla, que daba a Estados Unidos pues la potestad de estar en Panamá, era en perpetuidad, así que realmente estaban diseñando para que durara para siempre. Esta es otra imagen de la época en donde vemos entonces la ventilación. No había aire acondicionado en ese tiempo, así que la casa está elevada encima del suelo, que es donde estaban los bichos y las inundaciones, y etc. Y la casa está entonces, esta es una vista más contemporánea de unas viviendas colectivas, pero este es el estilo de hace pues 90 años, o sea, esta arquitectura es de hace 90 años. Lo que es remarcable y lo que fue muy importante para mí es la presencia del bosque. Está siempre ahí. No hay manera de evitarlo y realmente impacta, sobre todo cuando uno vive, como yo viví parte de mi juventud, mis primeros 5 o 6 años, sin aire acondicionado porque no había en Panamá. También en Gamboa uno encuentra la arquitectura indígena. Este es en un pueblo en Berá, al lado de Gamboa.
en donde también básicamente funciona al igual que la propuesta norteamericana. El área de vivir elevada encima del suelo, un techo enorme que provee este lugar muy cómodo para vivir en estas condiciones y crea este tipo de luz y de sombra. Es una arquitectura hecha por gente que realmente entiende su hábitat. A mano izquierda, una foto del cacique de Eyapuru, que es una de las comunidades ahí en Gamboa donde uno encuentra esa arquitectura, Antonio Zarco. Él, a mano derecha, es el equipo de Armstrong, no Louis, pero de Armstrong, el astronauta. Este es el equipo que fue a la Luna y estuvieron en Gamboa para aprender cómo sobrevivir en una selva tropical bajo justamente, entrenados por Antonio Zarco. En esa época uno no sabía si se iba a caer donde tenía que caer, entonces estaban preparándose para cualquier eventualidad. Entonces, una fecha fatídica, en 1957, llega el aire acondicionado a la zona del canal y a Panamá. Entonces, este es un interior de una de estas casas que mostré antes, en donde uno ve que toda esta parte aquí eran las mallas de mosquito. Entonces, las persianas, por todos en la puerta, en las paredes, encima de la puerta, funcionan para que siempre había una ventilación cruzada dentro de estas casas. Pero luego vino el aire, esto hubiera sido donde pusieron la unidad de aire acondicionado, las ventanas, etcétera, cerraron. Y justamente había ya una pérdida de conectividad con el exterior. Ya el interior comenzó a aislarse. Pero no al extremo que esto, porque esto es la generación que seguía esa arquitectura que acabamos de ver, en donde el aire acondicionado lleva a esto. Entonces aquí ya es un momento para mí crítico, porque aquí con la introducción del aire y la aplicación masiva en toda la zona del canal y en Panamá, uno pasa de ser un partícipe con la naturaleza a ser un observador. Y hay una desconexión que es importante y tiene secuelas importantes. Entonces, para mí el bosque de Gamboa era fundamental en mi educación informal, ¿no? Que ni entendía como la importancia hasta que me puse a estudiar arquitectura. También el océano ha sido para mí un elemento muy importante. Al igual que el bosque, el bosque tropical, el océano es un lugar donde tú no puedes distraerte. Es un espacio también maravilloso, pero uno tiene que forzosamente estar en el momento, o si no, lo puedes pasar bastante mal. Entonces, este es el bioma. Aquí está el Chagres, este es el canal, una foto satelital del bioma. Uno ve, ¿no?, el bosque profundo, y paso a este bioma, Arizona, para hacer mis estudios de arquitectura. Es mi primer encuentro con el desierto y también mi primer encuentro con la arquitectura de este señor que todos conocemos, y su residencia, escuela en Scottsdale, al lado de Phoenix, donde estaba estudiando, Taliesin West, en donde realmente uno entiende como esta arquitectura, o sea, lo ve como surgido del lugar, como algo totalmente único porque es de ahí, no es de ninguna otra parte. Pero también es un lugar en donde uno encuentra, este es el cañón de Chelly, esta arquitectura prehistórica en estas formaciones rocosas.
donde vemos esta arquitectura primitiva, pero adaptada perfectamente a su sitio. Cuando terminé mis estudios, yo negocié con mis padres. Mis padres formaron en 1956 una empresa de construcción. Yo soy uno de 4 hermanos. Todos hablamos siempre de que cuando graduamos íbamos a volver a trabajar con nuestros padres en la construcción, haciendo arquitectura, ingeniería, etcétera, etcétera. Y había negociado con mis padres pues un viajecito a Europa antes de volver a Panamá. Y llevé conmigo mi portafolio por si acaso tenía la oportunidad de encontrar trabajo en el camino. Y fui, entonces, una de mis primeras opciones era el taller de arquitectura. Entonces, cuando yo llegué, este era el taller aquí al lado de Walden 7, en Saint-Just-Desvern, a las afueras de Barcelona. Y entré en el taller, y lo que me había atraído del taller era de una parte la arquitectura. Esta es la Muralla Roja y Xanadu en Calpe, la ciudad en el espacio, Walden. Esto también es la Muralla Roja, este es Walden, este es el taller en la antigua fábrica de cemento. Estas son vistas interiores. Lo que no solamente la arquitectura me atraía, porque yo venía de una experiencia estudiando pues el modernismo tardío, ¿no? Secuestrado por las grandes empresas norteamericanas, y realmente pues no me interesaba, pero la arquitectura del taller era una arquitectura de ese lugar, no era una arquitectura internacional, era de ahí, era de Cataluña, uno entendía que eso tenía sus raíces en su cultura también milenaria. Y era un equipo también muy diverso. Había obviamente arquitectos, ingenieros, constructores, pero también poeta, escritor, actriz, músicos, y todo el mundo haciendo esta arquitectura. Así que entré al taller en el 78, pero el primer proyecto que trabajé fue en este lugar, en el Sahara de Argelia, en el pueblo de Béchar, en la frontera con Marruecos y Argelia. Esta es una vista de Béchar. Y antes cuando sabía que íbamos a ir allá a trabajar, estaba recordándome este libro de Hassan Fathy, Arquitectura para los Pobres. Fathy es, probablemente ustedes conocen el libro. Él era un arquitecto egipcio que había trabajado con las comunidades en Luxor, las comunidades de guías, y estaba construyendo pueblos para ellos, utilizando justamente técnicas locales de construcción. Pero en el libro, Fathy habla de la génesis de la casa patio. Y nosotros, justamente como íbamos al desierto, estábamos interesados en esa tipología de la casa patio. Entonces, según Fathy, el hombre prehistórico europeo, cuando creó la idea o la necesidad, o como quieren entenderlo, de Dios, ubicaban a Dios o sus dioses en la tierra, en las montañas, en un bosque, en un río, en el mar. Siempre era terrestre. Pero la gente del desierto, para ellos, el desierto, la tierra, era muy duro, muy severo. Y era donde vivían los jinn, los demonios. Entonces los árabes son los primeros que ubicaban a Dios en el cielo. Okay, entonces la idea de la casa patio es que que esta es una vista del pueblo de Gardaya, en el este de Argelia, una ciudad de casas de patio.
sea, la casa de patio en el desierto era un muro hacia el externo, hacia los jin, hasta donde vivían los jin, y el patio prácticamente siempre llevaba en el centro una piscina de reflejo que reflejaban el cielo, es decir, Dios en el medio de la casa. Y me fascinó esa idea y me fascinó luego, más allá de esa historia, esto de dónde vienen las tipologías de arquitectura, dónde, ¿no? ¿Por qué una arquitectura es como es? Esto es una plancha de una serie de pueblos, ideas para pueblos agrícolas en el desierto, que era el encargo de diseñar y construir pueblos agrícolas. Habíamos hecho referencias entonces a las ciudades ideales del Renacimiento, pero siempre con el módulo de la casa patio. Y esta es otra plancha de una propuesta, este es Béchar, y este es el Béchar antiguo, y esto es entonces la propuesta del taller de una ciudad lineal, hecha también de casas, patios y plazas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estando allá en Béchar, yo me di cuenta que realmente, o sea, el cliente, si quiere, o sea, quienes iban a ir a vivir en los pueblos agrícolas, no eran agricultores, eran nómadas, eran gente que tenían sus rebaños y que seguían y iban por el desierto con sus rebaños. Y resulta que esta es una arquitectura que para mí esto es casi una imagen de lo que es lo más esencial, lo más sostenible que uno puede imaginar como arquitectura, en donde el sustento, es decir, el rebaño, provee el material para tu casa y el sustento, ¿no?, para tu gente. Y se empaca y se viaja y prácticamente uno no toca la tierra mientras pasa. Es otro ejemplo. O sea, para mí es emblemático, icónico de lo que sería lo esencial de la arquitectura y en este espacio, ¿no?, provee un hábitat relativamente cómodo que ha existido también desde hace miles de años. Una imagen de un hogar, pues, en medio de este espacio tan severo. Al término de esa experiencia, que me fui de Argelia, pedí volver a Barcelona, porque me di cuenta que en realidad lo que estaba pasando en ese momento es que Argelia estaba en conflicto con Marruecos. Y la idea de construir los pueblos era realmente de ocupar tierra para fijar una frontera. Tenía únicamente un fin político y no veía la posibilidad de continuar en esas circunstancias. Volví a Barcelona y durante los próximos 8 años trabajé en el taller en este tipo de proyectos de grandes conjuntos de viviendas, en donde justamente el taller había entrado en una especie de pactos con la industria de construcción, del sistema de construcción de túnel y fachadas de paneles prefabricados. Entonces la idea aquí era de hacer, según Ricardo, él llamaba esto el clásico moderno. Yo pues participé en todo esto desde el inicio hasta que me fui 8 años después. Pero aparte de las viviendas donde el taller al final, en los últimos 30 años, pues ha hecho 10 a 15 mil viviendas, conjuntos de viviendas en Francia, usando justamente esta tecnología. Pero también tuve la oportunidad, estas 2 imágenes son
una mezquita en Bagdad, que tuve la oportunidad de ser uno de los principales diseñadores de esta mezquita, que iba a ser una mezquita para 50,000 personas en Bagdad, en pleno guerra Irak-Irán, que nunca, evidentemente nunca se hizo. Y también un proyecto aquí en Valencia, donde esto es un proyecto de unos 6 kilómetros de largo, paisajístico, en el lecho del antiguo río Turia, en la ciudad de Valencia. En el 86 yo me fui del taller, me dimité del taller y con un amigo abrí nuestra propia agencia. Y muy temprano tuvimos la buena suerte de entrar en el mundo de vitivinícola, haciendo bodegas de vino. Y aquí lo que me interesaba mucho era cómo en estos paisajes de Francia, del sur de Francia y del norte también, estos paisajes agrícolas con esta arquitectura muy elegante, ¿no? Esta integración, o sea, este contexto de arquitectura y paisaje. Cada vez que tuvimos un encargo, mi socio y yo conducimos de París hasta el sur por los caminos rurales, justamente por estos paisajes, para intentar entender cómo era la arquitectura de este lugar, para poder nosotros entonces integrar en unos conjuntos históricos ya existentes lo que serían las bodegas, o sea, esta función industrial. Este es el primer proyecto que hicimos en el sur de Francia, en donde esto era la residencia principal, y esto es, perdón, se me fue, usted. Ya estamos viendo. Sí. Ok, ya. Okay. Yeah. Entonces, bueno, aquí hay un proyecto de bodega en donde justamente para respetar la arquitectura existente se hizo una plaza hundida y las funciones en torno a esta plaza con solamente un elemento encima que justamente buscaba integrarse con la arquitectura existente. Y eso fue siempre pues el intento. Este es el Chateau Pichon-Longueville en Pauillac. Esto existía, ¿no? Y teníamos que meter 6,000 metros cuadrados de uso industrial en este contexto. Estos son estos esfuerzos durante hasta el 93. Este es un proyecto en el País Vasco, en los Pirineos, donde justamente nos había interesado esta arquitectura de las casas fortalezas que uno ve en todo el área de los Pirineos franceses. Y de nuevo aquí la bodega está enterrada en el cerro, aquí está enterrado, con solamente este elemento que es la residencia del dueño y una parte de las funciones industriales en la planta baja. Y finalmente, en base justamente a ¿no? este trabajo que habíamos logrado hacer en Francia, fuimos invitados a África del Sur, a un lugar al lado cerca de Ciudad de Cabo, en el sur. Esta finca era la finca del primer gobernador del Cabo, holandés, en el siglo XVI, Adrian van der Stel. Es una finca de 15,000 hectáreas, donde los dueños nos dieron carta blanca para ubicar en los 15,000 hectáreas la bodega y también sembrar los viñedos. Y bueno, esa es una historia larga que mejor les cuento en otro momento, pero este es el proyecto que surgió. También aquí prácticamente todo lo que son las facilidades industriales están hundidas en el cerro, en la montaña.
y solamente esta planta, esto aquí, sale, este espacio, este lugar es donde están las salas de recepción y etcétera. Uno tiene entonces la vista alrededor de todo este paisaje maravilloso. Y esto fue en el 93 que se terminó la construcción de este proyecto y en ese momento decidí volver a Panamá. Y volví finalmente, o sea, ese viaje que había pues acordado con mis padres, que tenía que ser 6 meses, había tornado en 15 años. Y finalmente, 15 años después, volví a Panamá para trabajar en la construcción, de no hacer nada de arquitectura y de trabajar en la construcción en áreas remotas del país. Esta es una foto de la cuadrilla que yo viajaba con esta cuadrilla a distintos lugares en el país para construir. Esto es en la ciudad de David, cerca de ustedes. Pero el primer lugar que trabajé era en una refinería y lo que pasaba es que yo, aunque tenía la intención de tomar un 5 de la arquitectura, todo lo que veía por donde iba, pues me parecía arquitectura. Este es también el proyecto en David, en la reconstrucción de un muelle fiscal en David. Cuando estábamos hincando pilotes, pues no sé, yo veía Miss Van der Rohe por todas partes, o sea, el Crown Hall, no, lo que me parecía, no eran pilotes, era arquitectura. Las tablas estacas, esto es un proyecto en el sur de Veraguas. Aquí estamos haciendo el cofferdam con las tablas estacas para poder construir la primera pila de un puente sobre el río San Pablo. Y este es el proyecto en proceso. Aquí estamos a punto de cerrarlo. Yo era el encargado de la construcción de este proyecto y todos los fines de semana. Esto está a 1 hora de una de las olas más fantásticas de Panamá en un lugar que se llama Santa Catalina. Y todos los fines de semana yo iba a Santa Catalina a surfear. Y en uno de esos viajes yo encontré un lugar. Y vuelvo a esto porque les voy a indicar que ese lugar es básicamente por aquí. ¿Ok? O por aquí. Es esto. Esta es la roca más antigua de Panamá, es decir, la primera roca que comenzó, bueno, esta área, ¿no? Esta zona. La primera roca que comenzó a salir del mar en Panamá. Dicen que tiene 80 millones de años porque, como mencioné antes, emanó de los Galápagos y le tomó ese tiempo para llegar. Así que esto es magma del Galápagos. La casa está en la roca más antigua que es prácticamente unido bajo el mar a las Islas Galápagos. Y esto es como lo encontré. Había sido impactado por los locales que habían tumbado el bosque, había nada más una franja de bosque. Y habían sembrado yuca y plátano y ¿no? Agricultura de subsistencia. Y yo decidí que iba a volver a hacer arquitectura haciéndome una casa en el cerro. Y pongo esto porque eso es algo que me preocupaba. No era una decisión fácil, porque como decía el Grand Wright, ¿no? Ninguna casa debería estar encima de un cerro o encima de cualquier cosa. Debería ser del cerro, pertenecerse a ello. Cerro y casa deberían vivir juntos, cada uno más feliz por la presencia del otro. Entonces yo comencé a garabatear ahí la idea de una casa en el cerro, una casa que sería muy, muy abierta, muy poco casa, básicamente techo y una serie de plataformas frente al mar.
Esta es la isla de Coiba, en la distancia, patrimonio de la humanidad, al igual que Isla Cocos. Forma parte de esa cadena de Isla Cocos, Coiba, Malpelo y Galápagos. Esto es la idea que tenía para la casa, sería un techo que recolectaría agua de lluvia. No había electricidad en ese entonces. Una parte pues vendría a unos tanques que luego fluirían adentro de la casa y de otra parte pues habría una piscina de aguas lluvias. Y aproveché unos materiales que habíamos usado en las formaletas del puente y fabriqué un sistema que podía transportar en carro y en bote hasta el sitio, porque no era accesible por carro 9 meses del año. Así que por bote y por carro hasta un río cercano, y luego bajar el río por el manglar y con los caballos, etc. Y todo el mundo pues llevando su pedacito, pues subimos esta estructura encima del cerro. Esto es, en esa época, pues fotos, o sea, no había fotos digitales en ese momento. Pero bueno, el lugar era, bueno, y sigue siendo, pero esto es como era en ese entonces. Y bueno, esto es una arquitectura, o sea, es ingeniería mía. O sea, esto es después de 5 años trabajando en campo en estos lugares, pues tenía una cierta idea de qué era lo necesario para sostener una estructura, vigas H, etcétera, etcétera, pero esto es el cálculo en mi mente, no en papel, y por suerte aún está ahí. Así que este es el lugar hace unos años para atrás, hace como 5 años atrás. Esta es la punta, como verán ya, pues ya volvió el bosque. Y esto también son relativamente recientes. Esto es prácticamente como se ve la casa ahora. La casa entonces está totalmente abierta a la naturaleza. El sistema de tanques que recupera el agua, que lo lleva dentro de la casa y del otro lado la piscina. Todos los materiales son reciclados de la construcción o de la demolición de casas antiguas en la zona del canal. Las plataformas, la presencia de la naturaleza. La casa se fue ampliando a medida que vivía ahí, porque este da hacia el sur y eso es el norte. Durante la época lluviosa, la lluvia viene del sur prácticamente horizontalmente, entonces uno cierra la casa ahí y siempre está pues protegido en esta área interna. Es un lugar muy fácil muy informal de vivir. Siempre es importante tener el fogón cuando estamos. Siempre fue el refugio para mí, lo sigue siendo. Y es un lugar donde pude experimentar con estructuras livianas, materiales que me interesaban. Y como digo, sobre todo lo que me interesaba era entender cómo en los trópicos tenemos esta posibilidad de vivir un poco inspirado por mi juventud en Gamboa, antes del aire acondicionado. Tenemos la posibilidad de vivir en conexión con la naturaleza. La piscina, que es obviamente para usar el agua en los baños, etcétera, pero también para bañarse y para tener pues vistas, momentos de mucha paz, ¿no? Y de mucha tranquilidad. Había sembrado teca, entonces
vi la posibilidad de también construir usando los tecas como estructura de algunas estructuras en donde entonces uno podía estar metido también en ese lugar, en ese bosque. Esto entonces es también relativamente reciente y ya básicamente el lugar se ha repoblado de bosque. Mientras hacía o sea, muy rápidamente después de haber terminado San Lorenzo, invitaba al dueño de este proyecto, que era en ese entonces el director del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Él vivía en Gamboa, mi pueblo natal, y él había comprado, si se acuerdan de la estructura que mostré al inicio, esto detrás de esta madera es una estructura de columna y viga de concreto, porque era de esa época. Pero la estructura era todo esto. Esta casa aquí, esta parte, este volumen es 25% de lo que era originalmente. Pero se había tirado para abajo la casa y él compró la base y me pidió hacer una casa de Gamboa, de un Gamboa House, pero sin hacer una réplica. Entonces, yo pensé que lo primero que había que hacer era pues una casa de ventilación natural. Entonces, esta es la estructura original de concreto y fuimos entonces ocupando esta estructura de hormigón. Tuvimos que agregarle por cuestiones sísmicas estos refuerzos en las uniones esta es la estructura antigua, esto ya a partir de aquí es nuevo. Entonces distribuimos las garaje, jardín, etcétera, en planta baja, cuartos de los niños y arriba en un piano nobile, pues el área de la familia y arriba en el tercer nivel el cuarto de los dueños. Entonces la casa está ventilada, esta parte de la casa está ventilada naturalmente con un sistema de persianas. Usamos de nuevo madera reciclada, pero también un sistema de puertas y paneles fijos de persianas que fabricamos en Medellín y llevamos con los fabricantes hasta Gamboa para montar todas estas estructuras. Entonces creamos el jardín interno, la piscina en el piano noble. Y este es el ambiente entonces que uno vive en esta casa de Gamboa. Y de noche pues hay un interesante juego de luces. Mientras estábamos construyendo esto, nos encargaron una fundación que se llama la Fundación Avifauna Eugene Eisenman. Y este es el Panama Rainforest Discovery Center. La Fundación Avifauna Eugene Eisenman tiene el nombre porque Eugene Eisenman era el primer ornitólogo panameño de renombre internacional y era un avistador de aves, uno de los primeros. Obviamente ornitólogo, pero avistador como hobby, ¿no? También como pasión. Y uno de sus estudiantes, digamos, era un joven soldado norteamericano de nombre Robert Ridgely. Robert Ridgely era un soldado haciendo su servicio en Panamá y encontró a Eugene Eisenman y se interesó mucho por las aves. Muchos años después, él escribió lo que los avistadores de aves consideran como la Biblia de la avifauna panameña, que se llama Las Aves de Panamá.
Entonces, la familia de Eugene Eisenman creó la Fundación Avifauna Eugene Eisenman con el propósito de crear proyectos en los lugares importantes de los hábitats de aves en Panamá, para que la gente pudiera entrar y tener y ver las aves, pero también de educarse en cómo hacerlo. Entonces, este programa incluye un centro de visitantes en donde el visitante llegaría y pasaría forzosamente por el centro de visitantes para luego llegar a en este caso, a la torre, una torre de observación. Cuando estábamos haciendo el proyecto, los miembros de la fundación entendían que tenía que haber un lugar en donde llegarían los turistas, el centro de visitantes, pero me preguntaban qué es el wow, o sea, cuál es el proyecto que la gente va a querer venir y ver. Y yo les conté de una experiencia que había tenido en la isla Barro Colorado, que es un lugar en donde ha estado investigando por más de 100 años el Instituto Smithsonian. Yo encontré en una visita ahí una escalera como de obra, de andamio, que subía dentro del bosque. Es un bosque preservado porque cuando se creó el Canal de Panamá subió el agua en el lago, ¿no? Gatún, y inundó este valle y creó la isla Barro Colorado, que era el pico de una montaña. Y entonces ha sido un lugar que ha sido preservado desde más de 100 años en ese estado de isla. Y entonces subir esa escalera era una de las experiencias arquitectónicas más sorprendentes de mi vida hasta entonces. Porque no me había dado cuenta, a pesar de que nací y viví prácticamente toda mi juventud en Gamboa, las diferencias que hay en el ambiente cuando uno está en el suelo y cuando uno está encima del dosel. Y lo descubrí subiendo esa escalera en Barro Colorado. Y se lo mencioné a Robert Ridgely, y él dijo, eso puede ser muy interesante porque las aves también viven en estratas. Entonces, si hay una escalera, entonces vamos a poder ver aves que están en el sotobosque, luego un poco más arriba, a 4 o 5 metros, hay otras especies, etcétera, hasta que uno llega encima del dosel y tiene las vistas largas y las vistas de los raptores, etcétera. Entonces, creamos esta estructura en este lugar que vieron en la planta. Y efectivamente es sencillamente una escalera de 32 metros de alto, helicoidal, y una serie de plataformas a cada 8 metros, donde uno puede salir de la escalera para observar aves en estos distintos niveles a medida que uno va subiendo. Siempre intentando usar materiales fácilmente transportables. Teníamos que construir la torre sin usar grúas, así que era simplemente usando andamios y usando el pilar central de la escalera siempre como la grúa donde se ubicaba justamente la polea para ir subiendo los elementos de la estructura que habíamos prefabricado parcialmente en un taller fuera de sitio y transportado y luego subido hasta arriba a los 32 metros aquí y 40 metros en el pico. La casa en el Copé está en la montaña, en la cordillera central del país. Este es el sitio, unos 10 hectáreas que había comprado esta familia. El sitio
va en declive de este punto alto hasta un río y del otro lado del río uno tiene vistas de la cordillera. Entonces, muy prontamente, yo iba allá cuando me encargaron este proyecto, fuimos mucho a acampar en este lugar donde querían poner la casa. Y era muy obvio que toda la experiencia tenía que ver con estar en la presencia de la montaña, porque la montaña, al igual que el mar en San Lorenzo, está en constante, cambiando constantemente con la luz del día, con cómo pasan las temporadas. Entonces, distribuimos todas las funciones de una casa, ¿no?, típica, en el borde de este cerro, con vistas hacia la montaña. Entonces estamos viendo más o menos desde atrás, digamos, la casa, desde el patio de entrada, y entonces la casa mirando hacia toda esta cordillera de frente constantemente. Aquí más cercano, uno ve cómo la casa va siguiendo los contornos del sitio y con, como digo, esta magnífica vista de la cordillera delante. Uno llega entonces a esta zona, se entra en este vestíbulo, están todas las funciones comunes aquí, cocina, estar, etcétera, de este lado, y las habitaciones en la otra ala. Aquí también toda la madera que usamos aquí para todo, para las persianas, para los revestimientos, para las puertas, todo es madera reciclada. Y de nuevo, simplemente estamos buscando conectarnos con el sitio, con el lugar, con esta naturaleza tan maravillosa que tenemos, ¿no?, ustedes y nosotros. De nuevo, la idea de las plataformas que había surgido en San Lorenzo, mismo tipo de banca, materiales muy sencillos, piso de concreto, de nuevo, materiales reciclados, la estructura metálica, y simplemente captar pues el ambiente que cambia constantemente en el lugar. El dueño con su primer nacido. Y la casa para una violinista en el área de Pedací, que está también en el centro del país, en el Pacífico. También un sitio en altura, frente al mar. Está en esta vista aérea, desde directamente arriba. Este era el sitio que encontramos el primer día que llegué ahí con el dueño. Estuvimos parados en el cerro aquí, y delante de nosotros, a menos de 1 kilómetro en el mar, había una ballena robada que estaba saltando con su cría. Y yo le dije al colega y amigo, Dani, este es tu estar, tu recámara está aquí, ¿no? Y aquí la cocina y todo viendo al mar, y de este lado el estudio de la esposa, ella es la violinista, y los garajes. Y la casa se diseñó, o sea, la distribución de la casa en media hora ya estábamos de acuerdo. Entonces aquí está la casa y esta es la vista entonces que tiene, como digo, pues las ballenas saltando por aquí. Una maravilla. Entonces la casa de nuevo, estructura metálica, material reciclada, toda la madera aquí reciclada, pisos de concreto, techos de zinc, una distribución muy sencilla y justamente pues orientada a la experiencia de la naturaleza del horizonte, ¿no? La referencia aquí es el horizonte del mar, de nuevo,
un poco al estilo de San Lorenzo. Aquí está la violinista Graciela Núñez, mejor conocida como Chelín, y de nuevo, pues, esta arquitectura de la estructura metálica, los rellenos de materiales reciclados, los materiales que ya vienen apareciendo desde hace, pues, buen rato. Y toda esta madera, todas estas puertas, ventanas, madera reciclada y fabricada por artesanos locales. De nuevo, el TEC San Lorenzo para estar pues, afuera, frente a la vista. Y está siempre buscando esta conectividad con la naturaleza. Y muestro esto porque realmente en Panamá siempre ha habido un tema de la calidad de la mano de obra y me encantó encontrar a gente de ahí, porque uno dice que hay que llevar colombianos y tal, pero no, la verdad es que también los tenemos. Y entonces hicieron un trabajo que para mí fue impecable. Incluso esta casa fue nominada para el premio Miss Van der Rohe hace un par de años. Y siento que algo tiene que ver con el maestro y justamente la demarcación de los materiales, la manera en que se expresa todos los materiales distintos en el lugar, desde el mezanín hacia los horizontes. Siempre el mar presente, siempre la orientación de la casa es hacia la naturaleza. Las vistas nocturnas y bueno, yo creo que ya probablemente con todos los problemas para iniciar, ya creo que pasé de tiempo, pero llegamos al fin. Así que siempre agradezco a este gran fotógrafo, Fernando Alda. Álvaro lo conoce bien, John también lo conoce bien, ha estado por allá fotografiando sus obras y realmente gracias a Fernando también creo que me ha introducido en el mundo de un daneo y a invitación de Álvaro. Así que bueno, muchas gracias y de verdad mil disculpas por ese inicio mal logrado. Muchas gracias, Patrick, y no hay ningún problema. Disfrutamos mucho la presentación. Perfecto, gracias. Sí, excelente, Patrick. Muchísimas gracias de nuevo. Un saludo a todos nuestros profesores, amigos, colegas que se nos unieron. Realmente me ha gustado muchísimo ver su trabajo, me ha motivado muchísimo y me ha abierto muchísimas posibilidades también. Y me parece que usted es un pionero en este tipo de proyectos. Y creo, Monjito, que tenemos, bueno, Alvarito me imagino que quiere hablar, pero después de Alvarito abrir el espacio para preguntas, ¿verdad? No, muchísimas gracias, Patrick, por supuesto, por contribuir con nuestra escuela y nuestros profesores y estudiantes y por tu trabajo, que es realmente bellísimo
y que por supuesto me gusta muchísimo porque es esencial, porque es sencillo, porque está enraizado en ideas que valen la pena, que tienen que ver con la naturaleza, con la conservación, con, con, con que la arquitectura sea diseñada con la naturaleza, como diría Ian McHarg. Así que, pues, de verdad, muchísimas gracias, Patrick. Y bueno, adelante con Gracias a ti. la pregunta. Gracias a ti por haber organizado esto y para poder compartir con ustedes. A ver. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal Armando o Enrique, que los veo por ahí? Ahí veo a uno de mis, también, vamos a decir, buenos exalumnos de la época de Abelito, a Luis Diego Fernández, a quien invité a esta charla. Y si Luis Diego quiere decir alguna cosa, pues adelante, por favor. No te... El micrófono, Diego, el micrófono. Ya. Buenas noches a todos. Por temas de tránsito me sumé un poquito tarde a la conferencia, pero sí pude asimilar mucho del contenido de la misma. Me parece muy valioso el trabajo de Wilson en la medida en que lo siento muy honesto, lo siento muy genuino. Yo creo que es muy importante el que divulguemos esta alternativa porque estamos viviendo en un mundo en donde se ha vuelto todo muy frívolo, se ha vuelto toda una sociedad de consumo y en nuestras carreras tenemos una presión constante por obedecer a una serie de tendencias y a una serie de influencias. La gente cree estar muy informada porque simplemente tiene acceso a Internet y tiene acceso a sitios de una manera como nunca antes habíamos podido enfrentar. Hace 40 años, 30 años, qué sé yo, cuando uno se iniciaba en las armas, uno de alguna manera tenía que trabajar con un cliente que tal vez era más respetuoso, porque no estaba tan inmerso, no estaba tan bombardeado de toda esta avalancha de información que se da hoy día. Conforme han ido pasando los años, el hecho de que la gente esté tan sesgada en tantas cosas, que la arquitectura se haya convertido en un producto de consumo, nos ha puesto en una situación muy difícil, porque es cada día más complicado lograr establecer, lograr vender nuestros proyectos si estamos pensando en una perspectiva de genuinidad, en una perspectiva de sencillez, en una perspectiva de afrontar los programas arquitectónicos de una visión tan simple, tan directa, tan genuina. Y me gusta mucho el trabajo de Wilson por esto. Yo creo que es muy valioso. Yo creo que hay que contrarrestar tanto consumismo, tanta frivolidad y el que nuestra profesión se haya convertido en una cosa de alguna manera superficial y vana y en donde importa muchísimo la piel, importa muchísimo lo que lo que las estrellas en ciertos medios de difusión y revistas están haciendo. Me gusta muchísimo. Yo siento que en nuestros contextos latinoamericanos y tropicales tenemos que volver a esa esencia. Eso es muy importante. Me gustó muchísimo, verdaderamente, tu trabajo, Wilson. Muy genuino. Me gustó muchísimo. Diego, muchas gracias.
Wilson es mi hijo. Yo veo que está Ay, no, perdón. Sí, él usa Microsoft Teams para sus ok. clases. Perdón por la No, confusión. no pasa nada. Wilson también era el nombre de mi papá, así que está muy bien. Quedamos en familia. También en él. Muy lindos comentarios, Sí, Luis Diego, sobre sí. el trabajo de Patrick. Patrick sí. No importa, lo llamamos Wilson por un ratito. Sí, Wilson está bien también. Wilson Patrick. Así es. Es el nombre de mi hijo. Muy bien. Disculpas Muy por el No, malentendido. que va, no te disculpes. Hay una pregunta en el chat. Mojito, creo. ¿La quieres leer vos? Bueno, voy a entrar de nuevo. Dice, buenas noches, Patrick. ¿A qué se debe el cambio de la arquitectura tropical de 4 aguas a una sola agua, que es más contemporáneo? Esto lo pregunta, bueno, no tengo el nombre aquí, ¿ok? Bueno, la casa de San Lorenzo, por ejemplo, Casa Salo, tenía la intención de darle una direccionalidad y también de captar el agua y distribuirla de la manera que señalé, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con que en nuestra arquitectura tropical es quizás el techo lo más importante, porque si tenemos un techo, o sea, por ejemplo, en San Lorenzo es esencialmente un techo, pero el techo tiene que cumplir varias funciones. Y se me ocurrió que la forma de ese techo, que es esencial, bueno, técnicamente sería 2 aguas, pero invertidas, pero justamente con el propósito de captar la mayor cantidad de agua y de dirigirla como mencioné, a los tanques de un lado, y ese lado está 1,5 metros más alto que la piscina, para que haya un flujo hasta la cocina. La casa de Gamboa la casa BL es un techo de 4 aguas porque es la arquitectura de Gamboa. ¿No? El contexto para mí era esa arquitectura original de Gamboa de 4 aguas. Es asimétrica porque al contrario de la casa típica de Gamboa, la casa BL tiene un balcón, ¿no? Hacia justamente el jardín, que fue una solicitud del dueño. Entonces quería que ese balcón estuviese debajo de un techo, por eso es asimétrico el techo en ese sentido. La casa para una violinista en Pedasí tenía la función más que nada no para captar el agua, sino simplemente para sacar el agua de lluvia, y la intención era de acentuar la conexión con el mar, con el horizonte. Por eso el techo de un solo declive hacia atrás, abriéndose al mar y al bosque pegado de un lado. Así que yo creo que, en fin, yo creo que sencillamente, o sea, yo no estoy amarrado a un techo de 4 o 3 o 2. No, para mí no es una cuestión de un estilo. De la arquitectura para mí no puede ser un estilo. Yo en realidad tuve una fuerte discusión que perdí, lamentablemente, con justamente un representante del Instituto Smithsonian en Washington. Estábamos haciendo un proyecto de
anteproyecto para unos laboratorios en Gamboa. Y era muy diferente, era un laboratorio, ¿sí? Y no era residencial. Y estaba diseñado como laboratorio, pero también con la idea de poder integrar dentro de un laboratorio espacios ventilados naturalmente, con unas mallas plantas como envolviente. Y la directora de la historiadora de arquitectura en Washington dijo que pero ustedes no pueden hacer esto porque no es el estilo de Gamboa. Y yo le dije, mira, usted está muy equivocada porque usted está equivocada de decir que es un estilo. Esa casa que vimos al inicio, para mí no es un estilo, es como la máquina de vivir de Corbu, pero versión tropical, ¿no? Te elevas sobre una base de concreto resistente, ¿no? La casa donde construyes la casa de madera, ¿no? Tiene unos detalles en esas columnas, en donde encuentra la viga, hay una especie de collar que impide que las termitas puedan construir su tubo y subir la columna y llegar a la madera, por ejemplo. Incluyendo también todo el sistema de ventilación natural y tal. Y el techo ventilado de 4 aguas, pues era una decisión técnica para mí, ¿no? Y el material de cobre, porque como mencioné, tenía que durar para siempre. Así que yo creo que el techo tiene que tener inclinación, hay que sacar el agua, hay que crear un espacio sombreado, pero no soy del que digo que todo tiene que ser de 4 años. Muchas gracias, Patrick. Y ahora dije que no sabía quién hizo la pregunta. Ya me aclararon que fue nuestro amigo Gerald, estudiante nuestro, que es el presidente de la Asociación de Estudiantes. Ya cumplimos con Gerald. No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Yo tengo un comentario. Tengo un comentario, y pienso que tanto Abelito como Álvaro van a coincidir conmigo. Hay una generación nuestra que ya no somos bebés, somos cincuentones, sesentones, y nosotros crecimos todavía con una presencia muy fuerte de los maestros, los grandes maestros. Ronald Wright, Le Corbusier, Mies. Era muy difícil estudiar en los 60, 70, inclusive 80 y no tener esa presencia tan fuerte. Algunos amigos de mi generación me dicen, o un poco se quejan y me dicen que nosotros tuvimos esa presión tan fuerte, tuvimos ese marco de referencia tan fuerte de estos maestros que básicamente habían tenido un ejercicio profesional en sociedades desarrolladas en el hemisferio norte. Entonces, habíamos recibido toda esa influencia, toda esa impronta. Nuestras generaciones tuvieron que vivir una transición, si se quiere, un parto doloroso, porque tuvimos que empezar a aterrizar en las realidades del trópico, porque los grandes maestros no pertenecían al trópico. Entonces yo recuerdo que perfectamente que en los talleres de diseño y demás había algunos maestros ya ensayando, ya intentando incursionar en nuestras realidades, en la realidad tropical, precisamente, pero había también un movimiento que se resistía y que de alguna manera estábamos muy influenciados. Entonces, este tipo de proyectos es muy importante porque yo siento que el romper ese paradigma que nos dejaron los grandes maestros y ubicarnos en nuestras realidades tropicales, que son tan complejas, tan difíciles y con tecnologías que no son tan sofisticadas,
con soluciones que tienen que tener una mayor relación con el sitio. Todo eso es un reto y es un trabajo que no se ha terminado. En nuestra generación todavía tenemos compañeros, tenemos gente que no sabe cómo lidiar con eso. Parece mentira que estemos diciendo esto en 2021, pero todos sabemos perfectamente que mucha gente no está incorporando todavía estas realidades. Por eso es tan valioso que se difunda todo este trabajo. Y creo que, bueno, Abel y Álvaro, recordamos muchísimo los proyectos de hace 3 y de hace 4 décadas y esa lucha por incorporar esta noción del diseño climatológico, el diseño apropiado. Es una lucha que no ha terminado y es muy importante que tanto los viejitos como la gente que se está incorporando, pues vayamos creciendo en esto, que vayamos rompiendo derroteros y yendo hacia una solución, una arquitectura más genuina y más apropiada para nuestros lugares. Claro. Yo lo segundo. Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Yo creo que realmente nosotros tenemos mucho que decir, ¿no? y contribuir, ¿no? Y los trópicos nos permite hacer algo que realmente es de nuestros biomas, de nuestro hábitat, ¿no? No tenemos que estar también aquí, o sea, obviamente la gente mira a ver qué está pasando en Holanda o en China, o etcétera, pero todo lo necesario está en nuestro entorno. Simplemente hay que observar, hay que estar abierto a observarlo. Yo cuando estaba encontrando el camino de vuelta a la arquitectura, en ese 5 años donde me había dedicado únicamente a la construcción en estas áreas remotas. Yo viajaba por Panamá, por muchas áreas lejanas en Panamá, y siempre observaba la arquitectura de la gente que vivían al lado del camino, ¿no? O sea, ellos típicamente tenían un árbol de mango y hacían la casa alrededor, pero la sala de estar era debajo del mango, ¿no? Y todas las hamacas estaban ahí, y luego tenían el baño en otro lugar y la cocina por allá, y etc. Y realmente es una arquitectura humildísima, pero funciona perfectamente. O sea, es una arquitectura bastante agradable. O sea, eso fue realmente en gran medida la inspiración de cómo vivir en San Lorenzo. Básicamente con un techo y conectado con la naturaleza. Un poco de sombra, ya, y agua. Y cerveza fría de vez en cuando. Si me permiten hacer un comentario, yo pienso que la pregunta de Gerald tiene que ver con algunas insistencias de algunos de nosotros en que pues, la arquitectura se tiene que expresar como resultado de su lugar, ¿verdad? Y nadie ha dicho que la arquitectura en el trópico tiene que ser a 4 aguas o a 5 o a 3 o a 2, ¿verdad? O ni siquiera que no sea a una. Porque la arquitectura responde a otras solicitudes, a otros requisitos que surgen del lugar y de los clientes y otras cosas. Yo pienso que, bueno, lo que conozco yo de lo que ha mostrado Patrick esta noche, es resultado más bien de esas interpretaciones y no es una posición, digamos, formalista, no es una posición estilística, eso queda clarísimo. Entonces hay que saber diferenciar cuando ocurre una posición o una búsqueda como algunas de estas que mostró Patrick,
y cuándo son diferentes, cuándo requieren de más aguas o lo que sea, ¿verdad? Es decir, el asunto es que no es formalista, que no es determinístico en términos de cómo debe ser la arquitectura, casi como receta, ¿verdad? Así que bueno, nos toca a cada uno de nosotros en cada proyecto valorar un montón de solicitudes, ¿verdad? Lo que yo creo que es muy importante que todos nos acordemos que, por supuesto, el movimiento moderno, que surgió hace más o menos 100 años, tuvo otras razones para surgir y muy válidas, en mi opinión validísimas, ¿verdad? Sí, desde luego venían desde antes, desde el siglo XIX y que estaban, yo siempre cuento esta historia porque todos la deberíamos saber, pero la arquitectura moderna surge desde preocupaciones sociales y no de las estéticas. Lo que pasa es que las estéticas surgen precisamente porque paralelamente a esas preocupaciones hay un desarrollo tecnológico, unas invenciones de nuevos materiales, y esa es la estética que porque es mucho más barato, es mucho más simple de armar un proyecto de acero, concreto y cristal, vidrio, que aquellas cosas tan complejas que se hacían antes de eso, ¿no? Toda la arquitectura neoclásica, etcétera, etcétera, y que de todas formas era arquitectura que era solo para los poderosos. En cambio, esta arquitectura nueva, sencilla, de materiales nuevos, liberó la arquitectura y permitió entrar en otros niveles socioeconómicos y en realidad así fue. Lo que pasa es que James Wines tiene mucha razón cuando él dice que esto ya tiene 100 años y está un poco añejo, ¿verdad? En términos de estética nada más, pero más importante para nosotros, los que vivimos en el trópico, en los trópicos, es precisamente que nuestra zona geográfica, con nuestras condiciones, todas las que hayan, por supuesto climáticas, pero también culturales, sociales, políticas, tecnológicas, etcétera, nos dan la oportunidad para también romper, como rompieron aquellos muchachos a principios del siglo XX, a finales del XIX, principios del XX, ¿no es cierto? Ellos tenían sus razones. Nosotros también tenemos ahora nuestras propias razones y en eso a mí me encanta siempre la participación de Luis Diego Fernández porque él apunta siempre a esta majadería de estar copiando, ¿verdad?, de las revistas, de la arquitectura que no tiene nada que hacer en nuestros países, ¿verdad?, de la arquitectura europea, de la arquitectura en China o en Japón o en latitudes y que nos guste o no, en esas latitudes donde están los países más ricos, ¿verdad? Con más dinero, con más tecnología y ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Nosotros no, nosotros tenemos otras responsabilidades y además esa conciencia de manifestarnos como tales, ¿verdad? Por eso a mí siempre me gusta citar a Louis Kahn, ¿verdad? La arquitectura surge del lugar. Y cuando él habla de eso, él no habla solamente del lugar específico, sino de toda la red de un lugar, ¿verdad? Entonces, no, a mí es decir, que Patrick haya hecho algunas propuestas de techos a una sola agua y eso, él lo ha justificado muy, muy bien y para mí me queda claro que no tiene nada que ver con una posición formalista ni de si la cosa es contemporánea o no, sino más bien si surge de su lugar. ¿Verdad, Patrick? Definitivo, es cierto, sí. De acuerdo, sí. Y como mencioné en la anécdota con la señora en Washington, o sea, ese acondicionamiento que llevan, ya llega a los estratos más altos, o sea, es la historiadora del Instituto Smithsonian en Washington, ¿no? Claro. Y lo entiende como un estilo. Como un estilo. ¿No? Y no es un estilo, ¿no? Entonces yo le tuve que decir, mira, yo nací en Gamboa, así que no me va a hablar del estilo de Gamboa, porque yo lo viví. Y viví la experiencia
antes del aire acondicionado. Yo sé cómo eso funcionaba perfectamente bien. Yo no tengo recuerdos de haber estado sufriendo el calor en la casa, nunca, ¿no? Porque funcionaba perfectamente bien en el sitio donde se encuentra. Y aún hoy en día está funcionando perfectamente bien. La casa Birmingham es el ejemplo, o sea, ventilación natural, o sea, puede ser 20 grados en la noche, con la humedad que hay, porque el bosque está preservado, ¿no? Y sobre todo en la época lluviosa, la casa está en 20 grados, ¿no? En el día está en 35 con 100% de humedad, pero en la noche te pones una manta para dormir. Sí, así que, ¿no? Y sobre todo lo importante es estar conectado al lugar, ¿no? Lo hacemos porque queremos estar en conexión, ¿no? Conectado. Me gusta mucho el libro La poética del espacio porque Bachelard era un filósofo y un fenomenólogo. O sea, habla siempre de la importancia de estar conectado con el entorno, con el momento, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo para, ¿no? la nueva generación. Yo tengo 2 hijos jóvenes y no solamente ellos, pero todos estamos constantemente conectados a un aparato en otro lugar y no en donde estamos, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Yo ahora le mencioné a mi hija la otra noche hablando justamente de este tema, cuando estuvimos en San Salvador y estuvo con Craig y Ming, ¿no? Craig que tiene 80 y tantos años, ¿no? Sí, sí. ¿No? Contemporáneo y uno de los ¿no? del grupo de Frank, ¿no? Los Los Angeles Seven, o no sé cómo era, ¿no? Claro, no, claro. Con Sí, McCrea, con todo ese grupo de arquitectos, ¿no? Que realmente son los representantes de una nueva arquitectura emanada justamente de California del Sur. Y verlo en la playa, fascinado con lo que veía en la playa. Caminaba mirando, ¿no? El gusano, ¿no? El caminito que hace en la arena y tal. O sea, tener esa capacidad de aún a maravillarse por algo tan sencillo como eso, yo creo que es realmente admirable y aspiro a mantener hasta el último respiro esa curiosidad por lo que está ¿no? al alcance de nuestras manos, por todos lados, ¿no? Realmente estar conectado con el momento y con el lugar en donde nos encontramos constantemente, ¿no? Muy buen comentario, muy bonito. Bueno, Patrick, en nombre de la Universidad, de la Escuela de Arquitectura de la UEA, de nuestros profesores y alumnos y colegas y amigos que estuvieron en esta charla, te agradecemos muchísimo habernos ayudado, haber sacado tu tiempo, haber compartido con nosotros estas interesantísimas ideas y proyectos además. Y bueno, yo creo que al no haber más preguntas nos estaríamos despidiendo todos, yo primero y luego los otros que estamos acá, ¿verdad? Y muchas gracias otra vez y buenas noches. Como no, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo espero que dentro de poco, cuando hay vacuna, los veré por acá en Panamá y vamos a ir a pasar unos ratos en esos lugares, cuando quieran. Muchísimas gracias y igualmente. Muchísimas Esperamos gracias. que estés por acá también. Muchas gracias. Un abrazo, Patrick. Que tengan buenas noches.